Entonces, bien, muy buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a comenzar entonces. Tenemos el siguiente ejercicio a resolver. Dice acá, resolución de ejercicio sobre movimiento parabólico. El siguiente ejercicio dice así. Se lanza una flecha desde una colina a 100 metros de altura hacia un blanco situado a 260 metros del arco. El arco forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Calcular la rapidez de la salida de la flecha si impacta en el blanco al cabo de 12 segundos. Bueno, como primer paso, en este caso, lo que haremos es dibujar entonces más o menos qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que nos están dando y qué quieren que calculemos. Bien, dice que sobre una colina, la colina más o menos podríamos decir que está dibujado más o menos por acá, perdonen que ahí se reduce esto, más o menos podemos decir que la colina está dibujado por acá más o menos, y esta pues dice que posee una altura de 100 metros, o sea, h acá pues es igual a 100 metros, o sea, aquí obviamente esta altura probablemente no nos vaya a servir tanto, o quizás sí, ya vamos a analizar los problemas. Esta colina tiene una altura de 100 metros, y luego dice que se lanza una flecha, ¿verdad? Hacia un blanco, o sea, un blanco se refiere a, pues no sé, alguna bandera, alguna cosa que donde tenga que disparar, suponiendo que tenga acá, por ejemplo, la misma altura, obviamente no nos dice, pero en realidad suponiendo acá, que por acá tengamos entonces lo que nos está pidiendo, suponiendo que acá tengamos algo cuadrado, donde obviamente acá se va a introducir la flecha, bueno, no sabríamos decirlos como tal, pero que suponiendo que acá se va a introducirse la flecha, el cual ha sido lanzado desde este punto de acá, suponiendo que de acá. Obviamente estamos diciendo que desde aquí en esta flecha hay una altura de 100 metros, ¿sí? Hay una altura de 100 metros. Es lo que dice el problema. Acá dice, por si no lo han visto, una colina de 100 metros de altura y dice que un blanco está situado a 260 metros. ¿Qué quiere decir entonces? Que la distancia que existe desde este punto de acá hasta este punto de acá es equivalente a cuánto dice el problema, a 260 metros. O sea que la distancia es de 260 metros. Eso es lo que dice ahí. Luego dice, el arco forma un ángulo de 45 grados. Ah, bueno, entonces en este caso, esta va a tener una trayectoria más o menos de la siguiente manera. O sea, parte de acá y va a llegar a ese extremo de ahí. Puede estar dibujado de esa manera o quizá de esta forma. O sea, no estoy dando la trayectoria de manera, por eso así, re bien, porque solo estamos como que interpretando los datos, ¿no? O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un ángulo respecto a la horizontal y se acá, o sea, de aquí formaríamos un ángulo en este espacio de acá que es de 45 grados, lo que dice ahí. Bueno, entonces, lo que nos están pidiendo es la rapidez de salida, o sea, a esa rapidez de salida nosotros le llamamos velocidad inicial. Pero ¿será la velocidad inicial en X o la velocidad inicial en Y? No nos dice eso, sino nos está pidiendo la velocidad inicial con la cual es lanzado el objeto. Por lo tanto, no nos está pidiendo la velocidad inicial en Y ni la velocidad inicial en X. En este caso, o sea, así como tal, sino nos está pidiendo la velocidad. Por lo tanto, nosotros deberemos de como que conocer las velocidades en cada uno en ellos y luego integrarla, ¿verdad? Eso nos está pidiendo solo calcular la rapidez de su salida si impacta luego de 12 segundos, o sea que nos da un tiempo de 12 segundos. Muy bien, entonces lo que nos está pidiendo principalmente es la velocidad inicial del objeto, es lo que nos pide. Por lo tanto, compañeros, vamos a desarrollarlo entonces, borrando esto de acá, y tenemos lo siguiente. Bueno, primero que nada debemos de recopilar los datos, ¿sí? Para este caso, entonces, compañeros, haremos lo siguiente. Tenemos entonces que la distancia recorrida, en este caso colocamos el cambio de posición en X, es igual entonces, obviamente posición, lo representamos con la letra X acá. El cambio de posición en este caso es igual a 260 metros, 260 metros. ¿Verdad? Esto le llamamos nosotros datos. Vamos a correr un poquitito esto. Vamos a subir un poco esto por acá más o menos, permítanme. Ahí estamos. Y esto también por acá. Listo, ahí está. Luego acá colocamos entonces la palabra dato. Datos. Aquí anotaremos los datos que conocemos y los que no conocemos vamos a encontrarlos. Esto sería entonces la distancia recorrida en el eje horizontal. Bueno, en el cambio de posición en Y entonces no dice en realidad por qué.
Porque en este caso recuerden que partió de este punto y llegó a este punto. Aunque haya hecho este recorrido acá, pero de todos modos regresó a la misma altura, ¿sí? Regresó a la misma altura. Por lo tanto, compañeros, acá el cambio de posición entonces en el eje Y acá, pues esto sería igual a 0 metros, ¿sí? No hay un cambio de posición en el eje Y en ese caso. Bueno, en este caso tenemos entonces que saber bueno, tenemos que conocer las velocidades iniciales en este caso. ¿Y cómo podemos saber la velocidad inicial en cada uno? Porque tenemos que determinar la velocidad inicial específicamente del objeto. Pero ¿cómo la encontramos? Bueno, primero que nada, hay que conocer cuál es la velocidad inicial del objeto en el eje X y hay que conocer cuál es la velocidad inicial en el eje Y. O sea, estas velocidades hay que conocerla ¿para qué? Para luego igualar estas dos velocidades y despejar la velocidad inicial. Bueno, entonces, jovenazos, ustedes saben muy bien que para hallar la velocidad inicial en X, hacemos lo siguiente, velocidad inicial en el eje X, lo obtenemos multiplicando la velocidad inicial del objeto, en este caso, multiplicado por el coseno del ángulo, en este caso, perdón, el seno de ángulo que es de 45 grados, ¿sí? Eso es lo que hacemos para encontrar la velocidad en el eje Y, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros solo vamos a dejar indicado porque en realidad no conocemos como tal, ¿sí? Pero sí podemos hallar una de las velocidades, que es la velocidad inicial en el eje, en este caso, X, por decirlo así. Por lo tanto, en este caso, pues vamos a usar el movimiento horizontal para encontrar la rapidez inicial y para ello pues debemos de sustituir algunos datos que ya conocemos en una ecuación que vamos a usar a continuación, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, jovenazos, si se dan cuenta, acá no conocemos la velocidad inicial en X ni la velocidad inicial del objeto. O sea, solo tenemos el ángulo. Por lo tanto, no podemos hallar a esta velocidad todavía. Ahora, si nosotros conociéramos esta velocidad y esto, pues aquí se despejaría. O sea, este quedaría acá, que está multiplicando, pasaría a dividirse acá. Entonces quedaría despejado que velocidad inicial será igual a velocidad inicial en X dividido entre el coseno del ángulo. Eso haríamos si conociéramos la velocidad acá, pero no la conocemos. En este caso, entonces, podemos dejar la ecuación acá, que sería la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial multiplicado por el coseno, en este caso, de 45 grados. Ahí estamos nada más indicando mientras la velocidad inicial acá es igual al seno multiplicado por 45 grados, ¿verdad? Ahí lo estamos entonces dejando indicado nada más. Bien, entonces ahí no tenemos todavía ningún dato. Por lo tanto, entonces, en este caso, para hallar la velocidad inicial en el eje, en este caso para la rapidez, debemos de sustituir algunos datos con valores que conocemos. Por ejemplo, nosotros conocemos cuál es la posición del objeto, ¿sí? Conocemos la posición del objeto. Y quiero que recuerden algo, para encontrar la posición, recuerden de esta ecuación, para encontrar la posición en X, lo que hacíamos es multiplicar la velocidad inicial en X. ¿Por qué multiplicábamos esto, compañeros? ¿Alguien se recuerda? ¿Lo multiplicamos por qué? Por la variable t, por el cambio de posición en tiempo. En este caso, entonces, ¿conocemos el tiempo del problema? Claro, eso no lo he anotado acá todavía, pero lo vamos a anotar ahorita. El tiempo que dice es igual a 12 segundos. Eso dice, en este caso, sí, 12 segundos dice el problema, claro, 12 segundos. Muy bien. Entonces, nos dan el tiempo, por lo tanto, acá podemos hallar la velocidad inicial en X. ¿Cómo lo hallamos? Bueno, en este caso, se puede obtener esa velocidad inicial únicamente despejando el tiempo, como está multiplicando con la velocidad inicial, al despejarlo pasaría al otro lado a dividir. Entonces, ¿cómo quedaría? La distancia, en este caso, bueno, cambio de posición, en este caso, en el eje X, dividido entre el tiempo, o sea, quedaría así, cambio de posición en X dividido sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque la distancia recorrida del objeto lo conocemos que es igual a 260. Por lo tanto, aquí el tiempo también lo conocemos que es igual a 12 segundos. En ese caso, entonces, jovenazos, tenemos lo siguiente que sería 260 dividido entre el tiempo que será de 12 segundos y esto será igual a la velocidad inicial en el eje X. Mediante esta velocidad vamos a poder hallar la velocidad inicial del objeto. Van a ver ustedes que este problema está muy sencillo. Entonces, queridos amigos, tenemos acá lo siguiente, sustituyendo los datos, entonces, bueno, ya sabemos que esta es la ecuación que vamos a usar, voy a borrar esto acá.
Y la ecuación que haremos, bueno, en este caso trazamos aquí una línea. Recuerden que siempre trazamos nuestra liñita. Ahí estamos. Bueno, entonces por acá vamos a decir lo siguiente. Primero que nada, en este caso, esto nos va a permitir a calcular. Ok. Calculando, bueno, en este caso, calcular, permítame, calcular, ahí no me queda bien, calcular la velocidad inicial. Usamos lo siguiente, o sea, calcular la velocidad inicial y la velocidad inicial la podemos hallar, bueno, en este caso primero aquí vamos a buscar el de x, por lo tanto, corregimos acá y ponemos velocidad inicial en x, ahí estamos, en x, listo. Ahí tenemos entonces, lo primero que vamos a hallar es la velocidad inicial en x, no la velocidad como tal del objeto, aún no. Por lo tanto, jóvenes, sustituyendo los datos, bueno, vamos a borrar esto y lo vamos a escribir un poco más arriba, diciendo entonces lo siguiente, velocidad inicial en el eje x, en este caso, en eje x, será igual a la distancia recorrida o cambio de posición del objeto sobre, bueno, en el eje x, sobre el tiempo que tardó en recorrer eso. Por lo tanto, la velocidad inicial del objeto entonces en x es igual a la distancia recorrida, que es 260, dividido entre el tiempo, que es 12 segundos. Sí, es 12 segundos, en este caso, vamos a ver, exacto, 12 segundos. Por lo tanto, entonces, compañeros, tenemos lo siguiente, que sería, en este caso, la distancia recorrida de 260, permítanme solo verifico si los datos, o sea, el despejar estaba bien. Distancia recorrida es igual entonces a la velocidad inicial en x multiplicado por el tiempo. Este que está multiplicando pasa a dividir, muy bien, ahí estamos correcto. Entonces acá, compañeros, tenemos lo siguiente, que sería entonces acá. Velocidad inicial en x, en este caso, es igual a la división de 260 entre 12. Por lo tanto, entonces hacemos esto con nuestra calculadora, 260 dividido entre 12 da un total de 21.66. Entonces, tenemos lo siguiente, que la velocidad inicial en el eje x es igual entonces a 21.60 y, bueno, aproximemos a 67 si quieren. Es periódico en este caso, es periódico, podemos aproximarlo y simplemente dejamos que es periódico acá. Bueno, para nosotros en este caso sería 21.67, dejémoslo ahí aproximado, ¿verdad? Estamos, aproximamos y tenemos entonces que esto es igual a 21.67 metros sobre segundo. Esto sería entonces la velocidad inicial en el eje X. Ahora sí, para hallar entonces la velocidad inicial en bueno, la velocidad inicial principal, velocidad resultante, podríamos decirlo, pero en realidad acá es velocidad inicial. Entonces, velocidad o rapidez inicial del problema, lo vamos a encontrar acá, ¿sí? Ahora vamos a encontrar la velocidad o rapidez inicial del problema. En este caso, como les dije, ustedes se recuerdan que para hallar entonces lo siguiente, nosotros tenemos lo siguiente a continuación, que tenemos entonces acá para encontrar la velocidad, en este caso inicial en X, también la podemos hallar en este caso de la siguiente manera, multiplicando la velocidad inicial del objeto multiplicado por el coseno, en este caso el coseno del ángulo, vamos a colocar por el coseno del ángulo acá, que sería entonces de 45, vamos a colocar acá 45 grados. Bueno, por lo tanto, entonces, como ahora queremos saber cuánto vale esta velocidad inicial del objeto, pues lo que haremos es despejar esto de acá, ¿sí? Despejar donde esto pasará entonces ahora a dividirse debajo de esto. ¿Por qué? Porque ya conocemos la velocidad inicial en X y como esto de acá está multiplicándose para encontrar esto, ahora hará la operación siempre de pasar acá a dividirse y despejaremos la velocidad inicial del objeto. Entonces la ecuación quedaría de la siguiente manera. Velocidad inicial en el eje X sobre el coseno del ángulo que es de 45 grados. Esto es igual entonces a la velocidad inicial de el problema como tal. Por lo tanto, entonces, compañeros, dejando el despejado la ecuación, nos quedaría de la siguiente manera. Quedaría acá entonces. La velocidad inicial del problema será igual entonces a la velocidad inicial en el eje X sobre el coseno del ángulo, que en este caso para nosotros es de 45. Bueno, coseno del ángulo, colocamos acá, ángulo teta, es la ecuación nada más. Después de eso, entonces, jóvenes, aquí tenemos
que la velocidad inicial es igual, entonces, a sustituir los datos, la velocidad inicial en el eje eje X, perdón, 21.67 metros sobre segundo, dividido sobre el coseno del ángulo, en este caso de 45 grados. Por lo tanto, jóvenes, determinando entonces lo siguiente tenemos acá. La velocidad inicial es igual entonces a, aquí arriba tenemos 21.67 y calculamos cuánto es el coseno de 45 grados. Lo estoy haciendo paso a paso para que no se pierda. Acá me da entonces que el coseno es igual a 0.71. Entonces, de último, lo que haré es dividir eso, decir entonces velocidad inicial del problema es igual entonces a 21.67 dividido entre 0.71 es igual entonces a 30.52. Por lo tanto, acá colocamos que esto es igual a 30.52. Alguien probablemente lo quiere hacer así sin necesidad de dejar indicado acá, por ejemplo, esto. También lo puede hacer. Toma ahí en su calculadora y pone 21.67 dividido entre el coseno de 45, pues le dará siempre, en este caso, bueno, ahí le va a dar 30.64. Bueno, primero que nada vamos a calcular coseno de 45 grados es igual a 0.71. Luego, el 21.67 lo vamos a dividir entre 0.71 y nos da el total entonces de esto que he colocado en la parte acá. Entonces, jovenazos, tenemos que la velocidad inicial del objeto es igual a 30.52 metros por segundo. Y listo, ahí tenemos entonces, vamos a reducir un poco la pantalla y esto sería entonces nuestra respuesta del ejercicio, el cual es esta que está acá. Esta es la velocidad inicial con la cual parte entonces el objeto en este caso. Ven, eso sería únicamente lo que tenemos que resolver en este ejercicio. Aquí dice calcular la rapidez de la salida de la flecha si impacta el blanco a cabo de 12 segundos, ¿verdad? Hemos primero, entonces acá, lo primero que hemos hecho es calcular primero cuál es la velocidad en el eje X, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad inicial en el eje X? Para hallar eso hemos utilizado esta siguiente ecuación, que en este caso ya lo dije anteriormente antes de despejarlo. Después de eso, nosotros vamos a calcular la velocidad inicial como tal. Hemos calculado también por medio de una ecuación y al despejarlo nos quedaba esta ecuación de acá. Ahora, al sustituir los datos, pues hemos llegado que la velocidad inicial o la rapidez inicial del problema es igual entonces a 30.52. Ahí quedaría entonces nuestro resultado.